Bueno, déjenme recordarles. ¿Qué quiere decir que una teoría T sea consistente? Una teoría T es consistente si no existe ninguna fórmula de su lenguaje. Recuerden que cuando yo tengo una teoría formal, antes de un lenguaje, bueno, de ese lenguaje no existe ninguna fórmula alfa, phi, aquí les puse phi, no me acuerdo, no importa cómo le llamen, son metavariables. No existe ninguna fórmula phi tal que tanto ella como su negación sean demostrables. Entonces, lo que yo sí puedo garantizar cuando demuestro que una teoría es consistente es que nunca voy a llegar a una contradicción, que esa teoría no me va a llevar a contradicciones. Y recuerden que, el problema de la consistencia es un problema profundo en matemáticas. A veces tenemos lo que se llaman demostraciones relativas de consistencia. Yo digo, mira, si esta teoría es consistente, esta también. O sea, si yo encuentro contradicciones, es que estaban en esta teoría, no están en esta, etc. Hay muchas cosas porque es una cosa que es difícil de demostrar para muchas teorías. Para muchas teorías yo nunca voy a poder demostrar consistencia porque necesitaría herramientas que están más en duda que la teoría misma. Pero para el caso de la teoría Zen y de todos los cálculos de proposiciones que ustedes encuentren en cualquier libro, tenemos una demostración de consistencia. Le llamo yo el metateorema de consistencia nada más para que les quede claro que es un metateorema. Nadie lo va a enunciar así, pero a mí me gusta que queden los metateoremas por un lado y la lista de teoremas por el otro, nada más para que sea clarísimo que son dos cosas de naturaleza distinta. Entonces vamos a demostrar el metateorema de consistencia, que es un corolario del metateorema de corrección. Y fíjense cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Recuerden lo que es una demostración por reducción al absurdo. Supongo lo contrario a lo que quiero mostrar y llego a una contradicción. ¿Ok? Bueno, pues vamos a suponer lo contrario de lo que queremos demostrar. Supongamos que es inconsistente. Que el Zen es inconsistente. ¿Qué quiere decir eso? Me voy a mi definición. Si fuera inconsistente quiere decir que hay una fórmula tal que yo puedo demostrarla y demostrar su negación. Entonces, existe una fórmula phi tal que en el Zen se demuestra phi y en el Zen se demuestra no phi. ¿Les queda claro esto? Estoy usando la definición. Si fuera inconsistente, entonces quiere decir que existiría una fórmula que es demostrable ella y también su negación. ¿Pero qué me dice el metateorema de corrección? Por el metateorema de corrección, voy a poner aquí, por el metateorema de corrección, para el Zen, ¿qué podemos concluir? Phi es tautología y no phi también. También es tautología. ¿Se acuerdan que vimos que para el caso en el que gamma es el conjunto vacío, el metateorema de corrección se traduce como diciendo que todo teorema es tautología? Pues si este es teorema y este es teorema, pues entonces phi es tautología y no phi también es una tautología. ¿Pero qué quiere decir eso? Que al asignar valores de verdad a las letras, siempre voy a tener que phi es verdadera y que no phi es verdadera. Eso es ridículo, porque yo tengo la noción, la tabla de verdad de la negación. Yo no puedo, por cómo definí la verdad, yo no puedo tener una fórmula verdadera y a su negación también. Esto contradice. Entonces aquí podemos poner contradicción, mi signo de exclamación, ¿no? Esto no puede pasar por la tabla de verdad de la negación, ¿verdad? Esto no puede pasar por cómo definimos, por nuestra definición de verdad, ¿no? Y aquí voy a poner
entre paréntesis tabla de la negación. ¿De dónde vino esta contradicción? Pues de suponer que es inconsistente. Por lo tanto, es consistente. Por lo tanto, el Zen es consistente. Es una trivialidad esto. Simplemente les estoy dando con todos los pasos. Si ustedes leen cualquier libro, a lo mejor les dice, el teorema de corrección se sigue de manera inmediata, que es consistente. Pues sí, se sigue de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si fuera inconsistente tendría una fórmula que es teorema, su negación también es un teorema, y eso querría decir que las dos son tautologías. Eso no puede pasar, por lo tanto es consistente. Acaba mi demostración. Y fíjense, este es un ejemplo de el modelo de cómo se hace demostraciones de consistencia en general. Cuando yo quiero hacer una demostración absoluta de consistencia, lo que yo hago es encontrar una propiedad que tienen todos los teoremas, pero que no pueden tener al mismo tiempo una fórmula de su negación. Si yo encuentro esa propiedad y demuestro que todos los teoremas tienen esa propiedad, ya demostré que es consistente, porque no la pueden tener una fórmula de su negación. En nuestro caso, la propiedad es la propiedad de ser tautología. Y al demostrar que todo teorema es tautología, pues yo demostré que todos los teoremas tienen esa propiedad. Entonces, digamos, es una manera de dar una demostración absoluta de consistencia. Aquí ya queda demostrado al 100% que la teoría es consistente. No estoy dependiendo de nada más. Te estoy demostrando que es consistente, porque si fuera inconsistente tendría una fórmula que es tautología y que es su negación también. Eso no puede pasar, por lo tanto es consistente. ¿Ok? Entonces tenemos que la teoría del Zen es consistente, como también lo tenemos de cualquier cálculo proposicional. Cualquier cálculo proposicional, cualquier teoría que tenga un metateorema de corrección va a tener como corolario que la teoría es consistente. Por último, les voy a dar el enunciado de otro metateorema que se llama el metateorema de la deducción, que ese se utiliza de muchas maneras, y hay una versión semántica y una versión sintáctica del metateorema de la deducción. En general nadie le dice metateorema, les vuelvo a decir, todo el mundo le dice teorema de la deducción, yo le digo metateorema de la deducción. Y ese es un metateorema que lo podemos ver sintáctica o semánticamente. Metateorema de la deducción, déjenme que aquí lo voy a poner, metateorema de la deducción. Ya lo demostramos. Lo voy a enunciar. Nada más, porque es muy fácil. El metateorema de la deducción. Versión semántica. Primero vamos a ver la versión semántica. Mira, déjenme primero, olvídense primero de esto. Vamos a ver, sea gamma un conjunto cualquiera de fórmulas alfa y beta fórmulas arbitrarias. O sea, eso lo voy a tener DL, del lenguaje proposicional. Tengo un conjunto y tengo dos fórmulas. Viene la versión semántica del metateorema de la deducción. La versión semántica, esa ya la demostramos en lógica 1, pero aquí la voy a poner, porque quizá no les dije que era el metateorema de la deducción. La versión semántica me dice lo mismo, me dice esto: gamma de alfa es consecuencia de gamma y beta, sí, solo sí. Vamos a ponerle sí y i, para que me quepa. Sí, solo sí, a partir de gamma es consecuencia beta implica alfa. Este es el metateorema de la deducción. Si alfa es consecuencia de gamma y de beta, entonces la implicación beta implica alfa es consecuencia lógica de gamma. Y al revés. Si beta implica alfa es consecuencia lógica de gamma, entonces esto
Entonces, alfa es consecuencia de gamma si le agrego una hipótesis más. Entonces, gamma es un conjunto que podría ser el vacío, en cuyo caso ignoren a gamma, ¿no? Entonces, la versión semántica es una consecuencia, de aquí para acá es muy fácil. Esa es básicamente basada en la tabla de verdad de la implicación. Y de aquí tampoco, es trivial, la versión semántica es trivial. Ustedes quisieran, si ustedes me lo pueden demostrar, yo les puedo, y me lo quieren mandar con mucho gusto. Es una cosa trivial, casi trivial. Imagínense que alfa es verdadera siempre y cuando estas dos son verdaderas, y demuestren que esta es verdadera cuando todas las fórmulas de gamma son verdaderas, etc. La versión sintáctica es lo mismo, y lo utilizamos en el metateorema de corrección, pero en vez de tener consecuencia lógica, tengo demostrabilidad. Entonces, la versión sintáctica la van a tener para distintas teorías. Aquí podría tener el sen, podría tener t, etc. Y fíjense lo que me dice. Para nosotros, en nuestra teoría, lo que me refleja esto es la regla de condicionalización. Fíjense lo que yo estoy diciendo. Si puedes demostrar alfa, puedes demostrar beta implica alfa. Y le quitas el número de premisa de la fórmula beta. ¿Se dan cuenta que eso es lo que yo estoy rescatando con mi regla de condicionalización? Entonces, estrictamente, digamos de manera un poco burda, de aquí para acá es condicionalización y de aquí para acá es modus ponens. Obviamente si yo puedo derivar la fórmula beta implica alfa de un conjunto de premisas y le agrego a la beta como la premisa, pues puedo tener a alfa por modus ponens. Entonces, de aquí para acá, siempre es mucho más fácil, porque no hay teoría que no tenga el modus ponens. De aquí para acá cuesta a veces un poco más de trabajo, en nuestra teoría no, porque tenemos la regla de condicionalización que justamente me da esto. Entonces, esta es la versión semántica, esta es la versión sintáctica para nosotros. Cuando la gente habla del metateorema de la deducción o del teorema de la deducción, siempre es conveniente preguntarles si están pensando semánticamente, o sea, en términos de que la verdad de alfa se sigue de la verdad de todas estas premisas, o si están pensando sintácticamente acerca de la demostrabilidad de una cierta fórmula a partir de un cierto conjunto de premisas. En la demostración que nosotros dimos del metateorema de corrección, yo utilicé esto, porque esto yo lo demostré en lógica 1, entonces es un buen ejercicio para ustedes ponerse a demostrar estas dos cosas. Ya teniendo el metateorema de corrección, pues nosotros sabemos que esto es lo mismo por el metateorema de la corrección. Obviamente, si pasa esto, si pasa esto, pasa esto, si pasa esto, pasa esto. Si yo tuviera corrección y completud, estas dos cosas son equivalentes, pero conceptualmente no. Aquí estoy hablando de consecuencia lógica, aquí estoy hablando de demostrabilidad. Ambas afirmaciones son verdaderas y ese es el metateorema de la deducción. Entonces esto es así, es con esto con lo que yo voy a terminar el curso. Espero que les vaya muy bien en el examen. Ahí voy a estar, sigo en contacto con ustedes para resolver todas sus dudas. Y pues mucha suerte, a ver si nos vemos. No nos podemos ver el próximo trimestre porque voy a dar un curso en maestría y voy a dar lógica 1, pero en el siguiente a lo mejor voy a abrir un curso sobre el teorema de Gödel. A ver si ahí los veo. Muchas gracias y mucha suerte. Bye.